Buenos días, le habla el doctor José Carlos Román. Vamos a iniciar a la práctica virtual correspondiente a la siguiente semana. Un momento. A ver, en esta imagen, estamos viendo aquí. En esta imagen estamos viendo una imagen radiográfica que se llama una radiografía panorámica, ¿no? Entonces, en esta imagen radiográfica panorámica que estamos viendo en este sector, estamos viendo una dentición mixta, ¿no? Entonces, en esta imagen radiográfica panorámica, estamos viendo una dentición mixta, ¿ya? Entonces, en esta imagen de dentición mixta, estamos viendo varias piezas dentarias. Por ejemplo, estamos notando varios gérmenes permanentes, ¿ves? ¿Notan? Ahí tenemos varios gérmenes permanentes. Ahí vemos, por ejemplo, gérmenes permanentes premolares, ¿ves? Premolares. Ahí tenemos una pieza dentaria permanente, la primera molar permanente y erupcionada. Vemos el germen dentario de la segunda molar permanente. Fíjese que todavía no se ha formado sus raíces, pero sí tiene su saco pericoronario, ¿ve? Tiene su saco pericoronario, no tiene la formación radicular. Lo primero, cuando se forma una pieza dentaria, se forma un saco pericoronario y después con el tiempo se va formando parte de la corona y todavía no se forma la raíz. Y conforme va pasando el tiempo, el periodo de erupción de esta pieza dentaria, que posiblemente a los 12 años, 13 años ya debe haber erupcionado esta pieza dentaria, las raíces se van formando, ¿no? Y me van guiando la erupción del diente y me van forzando que este diente prácticamente erupcione, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es un diente permanente. A ver, vamos a ver una imagen grande. Este es un diente primera molar inferior permanente, germen de la segunda molar inferior permanente, germen, ¿ve? Esta pieza dentaria debe erupcionar aproximadamente a los 6 años de edad y ya está erupcionada, eso quiere decir, y ha erupcionado y ha alcanzado la superficie oclusal, ¿ve? La superficie oclusal. Pero también tenemos la primera molar temporal y tenemos la segunda molar temporal, ¿ve? Miren aquí esta imagen. Acá tenemos la primera molar temporal. Aquí tenemos la segunda molar temporal, la primera molar permanente y el germen de la segunda molar permanente. ¿Ve? Ahora, si ustedes se fijan hacia abajo, tenemos un saco pericoronario y tenemos el germen de las premolares inferiores. ¿Ve? Germen de la primera premolar inferior, germen de la segunda premolar inferior, que estos dos gérmenes van a reemplazar a estos dos primeras molares, estas dos primeras molar y esta segunda molar, lo van a hacer reemplazar. Miren cómo sus raíces están totalmente divergentes, ¿ve? ¿Nota? Porque me contiene esto. Y conforme va apareciendo parte de las raíces de este diente, poco a poco se van formando, me va empujando hacia la zona de erupción y estas raíces se van a ir reabsorbiendo, ¿ve? Entonces, por eso es que es importante ese detalle. ¿Por qué le menciono eso a grandes rasgos? Porque es importante conocer la fecha de erupción. Por eso es importante conocer la fecha de erupción. Esta fecha de erupción del libro de Netter. ¿Ok? La fecha de erupción es totalmente importante conocerlo. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, ¿cuándo ha erupcionado la primera molar y la segunda molar? Vamos a suponer, la segunda molar temporal erupciona a los 20-24 meses. O sea, esta segunda molar ha erupcionado, a esa fecha, a los 20-24 meses, ¿ves? Ha erupcionado a los 2 años y medio. Pero esta radiografía no pertenece a ese tiempo. Esta radiografía pertenece, primero, tomo como referencia esta primera molar, porque no hay un germen que me antecede. Entonces, digo que es la primera molar, ¿ves? Es una primera molar permanente. Y si erupciona, ¿a los cuántos años debe erupcionar una primera molar permanente? Una primera molar permanente, ahí tenemos aquí, una primera molar permanente erupciona a los 6 años. Entonces, esta pieza dental, que esta es primera molar permanente, ha erupcionado a esa fecha, a los 6 años. O sea, si ustedes se dan cuenta, estoy comenzando a analizar. O sea, esta radiografía, de hecho, que tiene más de 6 años. ¿Ve?
porque ya ha erupcionado esta pieza dentaria. ¿Ve? Ha erupcionado esta pieza dentaria. Pero en esta pieza dentaria tenemos primera molar permanente, ya erupcionado, y tenemos el germen de la segunda molar permanente, que se supone que a los 12 años ya debe de haber erupcionado, ¿ve? Pero sí se encuentra ya erupcionado la primera molar temporal y la segunda molar temporal, ¿ve? ¿Y cuando ha erupcionado esta? Generalmente a los 20 24 meses ha erupcionado esta pieza dentaria. Ahora, debajo de estos dos, primera molar temporal y debajo de la segunda molar temporal, debajo de la primera molar temporal y debajo de la segunda molar temporal, vamos a encontrar los gérmenes dentarios de la primera premolar y los gérmenes dentarios de la segunda premolar. ¿Y en qué tiempo, en los cuántos años va a erupcionar esta pieza? Se supone, ese es el conocimiento previo que cada uno ya debe tener. Por lo menos esto va a erupcionar por lo menos a los 9 años de edad y este germen dentario va a erupcionar a los 10 años de edad. ¿Ve? Parte del canino va a erupcionar a los 11 o 12 años de edad. Y así sucesivamente. Hay que saber todos esos detalles. Por eso la erupción de esta pieza dentaria ya lo deben de saber para poder ver este detalle. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una radiografía panorámica. Lo que estamos viendo aquí es una radiografía panorámica que corresponde específicamente a una dentición mixta, porque hay dientes permanentes y hay dientes temporales. ¿Ve? Y miren, estos dos dientecitos de aquí, estos ya son dientes. Estas ya son dientes permanentes, estos incisivos son dientes permanentes. Y miren, es un diente permanente joven que recientemente ha erupcionado. Si yo me pongo a pensar, esos incisivos permanentes, ¿a los cuántos años de erupcionar? A los 7 años, 8 años de edad, ¿ve? Entre los 7 años, 8 años de edad, estos incisivos ya deben de haber erupcionado. ¿Y cómo sé que esos incisivos recientemente han erupcionado? Porque mire, su tercio apical es en forma abierta, en forma de trabuco, ¿ve? Mire, su tercio apical es en forma abierta, en forma de trabuco. Me está indicando que es esa característica. Ahora, aquí llevo a todo ese detalle de erupción, para que vean la importancia, de esta fecha de erupción. Entonces, para la siguiente clase, por favor, todos ya deben de saber, sí o sí, la fecha de erupción de los dientes temporales superiores, la fecha de erupción de los dientes temporales inferiores. Sí o sí, ya deben anotar, ya deben tener conocimiento previo de la fecha de erupción de los dientes permanentes superiores y de los dientes permanentes inferiores. Ahí está la fecha de erupción. Esta es una imagen radiográfica panorámica de una dentición permanente. ¿Ve? Estamos viendo incisivo central, incisivo lateral, canino, primera premolar, segunda premolar, primera molar, tercera molar. ¿Ve? Igualmente, aquí estamos viendo incisivo central, incisivo lateral, el canino, primera premolar, segunda premolar, primera molar y segunda molar. No vemos todavía la tercera molar aquí, pero aquí vemos también otros detalles anatómicos. Vean. Miren el piso sinusal, ¿ven? Esta lámina radiopaca lineal, esta imagen radiopaca lineal que están viendo acá, corresponde al piso sinusal, ¿ve? Este pequeño tabique que están viendo aquí pertenece a esa estructura, a la lámina, al tabique nasal, a la porción cartilaginosa del tabique nasal, a la parte del Böhmer, a la parte más superior pertenece a la lámina perpendicular de Böhmer, es lo que se manifiesta en este sector. Esta imagen radiopaca que está de un extremo a otro extremo, pertenece a la apófisis palatina de maxilar, ¿ve? Pertenece a la apófisis palatina de maxilar. Y esta imagen radiolúcida que está viendo oscura aquí, que está tabicado, radiolúcida significa que es la parte oscura, radiolúcida es la que significa la parte oscura, ¿no? Corresponde que son espacios, y son espacios correspondientes al seno maxilar. Y fíjese bien cómo los ápices radiculares, de esta primera premolar, segunda premolar, y sobre todo de esta primera molar, está en relación directa con el piso sinusal, Aquí lo que estamos viendo parte de la espina nasal anterior, estamos viendo parte del piso de la fosa nasal, y esta imagen, lo que estamos viendo aquí, corresponde a la apófisis palatina del maxilar, ¿ve? Y si seguimos las siluetas de las coronas, ¿no? Seguimos las siluetas de la corona de la primera molar, seguimos la silueta de la corona de la segunda molar, vamos a llegar a ver esta silueta que pertenece al área de siluetas de la tuberosidad del maxilar, ¿ve?
A nivel de los inferiores, se nota claramente las dos raíces de las molares inferiores. La raíz mesiovestibular, perdón, la raíz mesial y la raíz distal. Las molares inferiores, sea primera, segunda y tercera, en mayor o menor proporción puede estar separado o no separado, pero realmente la primera molar, la raíz suele estar separado. Vamos a tener dos raíces, la raíz mesial y la raíz distal. En cambio, las molares superiores generalmente van a tener tres raíces. Ahí vamos a ver lo que vamos a ver aquí en esta imagen. Ahí está, ¿ven? Esta es una radiografía preapical, miren. Este de aquí es una radiografía preapical posterior, ¿no? Posterior superior, ¿no? Es una radiografía preapical. ¿Por qué digo preapical? Porque su estudio específicamente es a nivel de la zona del ápice de los dientes. ¿Qué es lo que estamos viendo? La primera molar y segunda molar. Ya sé de antemano que la primera molar erupciona a los 6 años. Yo sé de antemano que la segunda molar erupciona a los 12 años, ¿ve? Yo sé de antemano que la primera molar tiene 3 raíces. Ahí vemos la silueta de la raíz mesiovestibular, vemos la silueta de la raíz distovestibular y en el fondo vemos la silueta de la raíz palatina, ¿ve? Igualmente la segunda molar, vemos la silueta de la raíz mesiovestibular ligeramente inclinada hacia distal, ligeramente dilacerada hacia distal. Vemos la raíz distovestibular ligeramente vertical y por el fondo vemos la raíz palatina, ¿ve? ¿Se da cuenta? La raíz palatina. Sobre ello, ¿qué estamos viendo? Vemos esta imagen lineal blanca que suele denominarse línea radiopaca lineal, eso suele denominarse línea radiopaca lineal compatible con el piso sinusal, ¿ve? Compatible con el piso sinusal. Y acá arriba estamos viendo una imagen radiopaca también en forma curva, ligeramente gruesa, compatible con el hueso malar, ¿ve? Compatible con el hueso malar, ¿ve? Y aquí vemos claramente las dos premolares superiores, ¿ve? Tenemos la cúspide vestibular, la cúspide palatina, la cúspide vestibular, la cúspide palatina. Y vemos las 4 cúspides de una molar superior. La cúspide mesiovestibular, la cúspide distovestibular, la cúspide mesiopalatina, la cúspide distopalatina, ¿ve? Por eso es importante la anatomía. Y ahí vemos una zona de traslapes. ¿Qué significa zona de traslapes? Que a través de imagen, de acuerdo a uno cómo lo ubiquemos el aparato de rayos X, estamos viendo la superposición de dos estructuras, ¿no? De dos estructuras. Estamos viendo aquí la superposición de dos estructuras. Me va a dar esa imagen. Pero esta superposición de estas dos estructuras me es útil para definir qué cosa es la tronera oclusal y la tronera gingival. Esta es la tronera gingival y este espacio es la tronera oclusal. Si el diente de la arcada inferior, una de los cúspides de los dientes de la arcada inferior, se va a relacionar o se va a articular con este espacio, por eso se llama tronera oclusal, porque va a estar relacionado con un cúspide de un diente antagonista. Acá también va a estar en relación con un cúspide de un diente inferior, un diente antagonista inferior, ¿sí o no? ¿Ok? Por eso se llama tronera oclusal. Pero como aquí existe una faceta de contacto, porque acá existe una faceta de contacto, acá existe una ligera diastema, ¿ven? ¿Notan? Esto se llama diastema. Diastema significa cuando no hay contacto entre los dientes. Y existe esa imagen radiolucia que me está indicando una separación. Eso se llama una mínima cantidad de diastema. Pero lo normal es que existe, generalmente en la mayoría de los casos existe una faceta de contacto. Significa que hay una mínima cantidad de superficie de un diente en relación con la mínima cantidad de superficie del otro diente. Eso se llama faceta de contacto. Lo ideal es que exista un punto de contacto. Sea el faceta de contacto o punto de contacto entre dos dientes vecinos, va a formar la tronera gingival y la tronera oclusal. Si yo hablo sobre la tronera gingival, como hemos dicho, es un espacio. En este caso es un espacio proyectado de una imagen radiolúcida, una imagen oscura. ¿Cuáles son sus límites? Hacia los lados laterales está en relación con los lados interproximales de dos dientes vecinos. ¿Ve? Ahí vemos de una primera premolar, la superficie distal de una primera premolar y la superficie mesial de una segunda premolar. Hacia abajo con la cresta alveolar. ¿Se recuerda lo que mencioné? La cresta alveolar es aquella porción ósea, escuche bien, ¿eh? La cresta alveolar es aquella porción ósea que solamente está relacionada con la parte apical de ese hueso alveolar. Esa es la cresta alveolar. Cresta alveolar interproximal,
cresta alveolar interproximal. Solamente es un milímetro nada más. El resto es hueso alveolar. ¿Pero qué parte de hueso alveolar es todo esto? Este vendría a ser el tabique interdentario o tabique interalveolar, porque es parte del hueso alveolar que me está separando dos raíces de dientes diferentes. Dos raíces de dientes diferentes. Eso vendría a ser tabique interdentario o interalveolar. Y la cresta alveolar, en este caso sería una cresta alveolar interproximal, porque está entre diente y diente. Es un milímetro de hueso, ¿ves? Solamente es un milímetro de hueso. Y hacia los lados de aquí tenemos la zona de la corona de ambos dientes, de dos dientes diferentes, y el punto de contacto, faceto de contacto, en este sector me va a formar la tronera gingival. ¿Y qué tejido vamos a encontrar en esta tronera gingival? La papila interdental. La papila interdental. Ahora, en una imagen radiográfica no vamos a ver tejido blando. Repito, en una imagen radiográfica no se puede ver tejido blando. Lo que estamos viendo son tejidos calcificados. Ahí vemos el esmalte calcificado, ¿no? Vemos la zona del esmalte calcificado, vemos parte de la dentina calcificada, ¿no? Y así sucesivamente. A ver, vamos a hablar de la otra imagen para que me pueda entender. Aquí. Aquí entonces aquí estamos viendo la primera molar, segunda molar, tercera molar. Se supone que para la siguiente semana, ustedes ya saben la fecha de erupción de estos dientes. Ustedes saben que la primera molar erupciona a los 6 años. Ya se sabe de antemano que la segunda molar ya erupciona a los 12 años. Y ya se sabe de antemano que la erupción de la tercera molar erupciona a 17, 18 años a 25 años de edad. Se supone que eso ya tienen su conocimiento previo para la siguiente semana. Lo que ustedes ya deben saber, quién me va a inervar ese diente, quién me va a irrigar ese diente. Lo que ya deben saber para la siguiente semana, la fecha de erupción de cada uno de estos dientes. ¿Ok? Entonces, esa cosita ya depende bastante de ustedes. Una molar inferior tiene dos raíces, una raíz mesial y una raíz distal, ¿ve? Una raíz mesial y una raíz distal, una raíz mesial, una raíz distal, una raíz mesial y una raíz distal. Fíjese que siempre la molar sea superior o inferior, la molar sea superior o inferior, sus raíces en la primera molar siempre son divergentes. Divergentes significa separadas, como están viendo acá. Las raíces de la segunda molar, sea superior o inferior, suele ser ligeramente más paralelas o ligeramente relacionadas, o más paralelas, o convergentes. En cambio, las raíces de la tercera molar generalmente son raíces fusionadas, ¿no? Son generalmente raíces fusionadas, como en la imagen que estamos viendo acá. Entonces, ese detalle me llega a constituir o a decir lo siguiente. La raíz del hueso, por ejemplo, la cresta alveolar. Acá tenemos una cresta alveolar interproximal. Es un milímetro o milímetro y medio de hueso alveolar que se encuentra entre dos dientes vecinos. Entonces eso se llamaría cresta alveolar, ¿no? Interproximal. Y el resto sería hueso alveolar. ¿Pero qué parte del hueso alveolar sería esto? Si estamos viendo que existe relación entre dos dientes diferentes, son dos dientes diferentes, no es el mismo diente. Este sector entonces suele denominarse tabique interalveolar o interdentario. Tabique interalveolar o interdentario. En cambio, ese pequeño tabique que se encuentra entre las raíces de un mismo diente, como la raíz mesial, como la raíz de este mismo diente, esta pequeña porción ósea de acá, esta pequeña porción ósea de acá, esos de aquí ¿me pueden escuchar? A ver, Sí, doctor. ya, un minuto, por favor, un minuto.
Ok, ya sé, he tenido problemas de conexión. A ver un momento. A ver, ¿me escuchan, por favor? A ver, Arana, ¿me escucha? Arana, ¿me escucha? Arana, ¿me está escuchando? Le estoy poniendo en asistencia. Fabiola. Fabiola Velita, ¿me está escuchando? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, ok, ya, seguimos entonces. Ya. Atento, por favor. Lo que estoy indicando es bien importante y lo tiene que complementar con los demás videos. ¿Eh? Los tiene que complementar sí o sí todos con los demás videos, por favor. ¿Ok? Sí o sí. Ahora, como hemos indicado, en esta imagen, nosotros tenemos dos raíces. Una raíz mesial y una raíz distal. La primera molar, sus raíces suelen ser ligeramente divergentes. La segunda molar, las raíces suelen ser ligeramente paralelas o convergentes. Y la tercera molar, las raíces suelen ser fusionadas. Primer detalle. Segundo detalle. En relación al hueso, el hueso que rodea la pieza dentaria se llama hueso alveolar. Y la parte de hueso que estamos viendo aquí se llama área basal de esa superficie. Pero recuerde que estamos en una imagen radiográfica. Recuerde que estamos en una imagen radiográfica. El hueso que separa, el hueso, el tejido óseo que me está separando una raíz de la otra raíz, que son de dos dientes vecinos, se llama tabique interdentario o tabique interalveolar. ¿Ok? El hueso alveolar, aquella porción de hueso alveolar que está separando dos raíces de un mismo diente, se llama tabique interradicular. O sea, aquí tenemos tabique interradicular, tabique interradicular y tabique interradicular. Imagínense, si ustedes van a realizar una exodoncia de esta pieza dentaria y no hacen el diagnóstico radiográfico antes de la exodoncia, lo que puede suceder es que esta raíz que está dilacerada, la raíz mesial, y la raíz distal que está ligeramente vertical, me puede atrapar este tabique interradicular. Entonces, el momento que se va a realizar la extracción, este diente va a ser imposible extraerlo. Y si lo vamos a hacer, de repente se va a fracturar una raíz, se va a fracturar la otra raíz, o se puede fracturar también el hueso del sector indicado. Por eso es importante saber la anatomía y saber si ese diente está en una disposición adecuada para hacer la exodoncia. Imagínense que se da el caso, imagínense que el tercio apical de esta raíz mesial esté totalmente dilacerada y este totalmente vertical y este está totalmente dilacerada, me va a atrapar este tejido óseo, o sea, la extracción de este diente va a ser totalmente complicado. Y vamos a seguir la exodoncia y posiblemente se va a fracturar el hueso, se va a fracturar las raíces o una o dos raíces, o se va a fracturar la corona, porque es casi imposible hacer la extracción. Ahora, que existe técnica que para hacer extracción de ese diente, sí, eso se llama odontosección. Y hay diferentes tipos de odontosección. Pero todo ello, ¿a qué se debe? A que se debe de examinar la anatomía del diente, la anatomía de la raíz, la anatomía del hueso alveolar y todos esos detalles. ¿Qué más estamos viendo en esta imagen? Lo que estamos viendo en esta imagen, entonces estamos viendo la cresta interproximal, porque está entre relación entre todos los dientes. Dos, ¿qué más estamos viendo en esta imagen? Estamos viendo el hueso alveolar, específicamente el tabique interdentario o interalveolar. ¿Qué más estamos viendo en esta imagen? Estamos viendo el tabique interradicular. Ahora, ustedes pueden ver una imagen radiolúcida lineal oscurita que está aquí, rondando ese espacio. Esa es una imagen radiolúcida lineal compatible con el espacio periodontal. Así se dice eso. Compatible con el espacio periodontal. Compatible con el espacio periodontal. En una radiografía, escuchen bien todos, en una radiografía nunca se certifica algo. Siempre se dice algo con una palabra condicionante en una radiografía. Compatible puede ser, quizás, siempre esa palabra condicional, ¿no? Nunca se certifica algo. Por eso dice, una imagen radiopaca, perdón, una imagen radiolúcida, o sea, una línea oscura, a ver, vamos a cambiar cambiar de imagen, a ver, para que puedan notar mucho mejor. Atento. Acá. Acá, por ejemplo, estamos viendo una imagen oscura lineal. No sé si ve esa imagen. A ver, creo que voy a volver a la otra imagen.
A ver, un ratito. A ver, un ratito. Aquí, ya. Aquí, a través de la flechita del cursor, veo una imagen lineal oscurita. Eso se llama imagen radiolúcida lineal compatible con el espacio periodontal. Pero también vemos el hueso alveolar. Pero aparte del hueso alveolar también vemos una imagen lineal blanquita. Vemos una imagen lineal blanca. Esa imagen lineal blanca es la cortical de ese hueso alveolar. Se supone que tejido blando vamos a encontrar en esa imagen oscura radiolúcida, porque todo lo que es radiolúcida es espacio. Vamos a encontrar, posiblemente vamos a encontrar al ligamento periodontal. Al ligamento periodontal. ¿Ve? ¿Qué otro detalle estamos viendo? Otro tejido calcificado que estamos viendo en esta radiografía, vemos esta imagen radiopaca. ¿Ve? Compatible con el tejido del esmalte. ¿Ve? Imagen radiopaca compatible con el tejido del esmalte. Y vemos también otra imagen radiopaca menos intensa, compatible con el tejido de la dentina, ¿ve? Escuche bien la palabra que estoy indicando, estoy diciendo compatible. Una imagen radiopaca compatible con el tejido de la dentina. No digo de frente que es dentina, no digo que es esmalte. Digo, estoy hablando de imágenes. Imagen radiopaca compatible con el esmalte. Imagen radiopaca compatible con el tejido de la dentina. Igualito acá. Acá yo veo una imagen radiolúcida compatible con el tejido pulpar. No digo de frente que es tejido pulpar. Yo digo imagen compatible. ¿Y qué es lo que vemos aquí? El techo de la cámara pulpar, el piso de la cámara pulpar, los cuernos pulpares, las paredes de la cámara pulpar, la entrada del conducto radicular y el conducto radicular como tal. ¿Entendido? Ahí vemos, acá se nota clarito, ¿ve? Un cuerno pulpar, otro cuerno pulpar, un techo pulpar, paredes de la cámara pulpar, el piso compatible con el piso de la cámara pulpar, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Y se ve hasta la zona de furca. ¿Se recuerdan qué cosa es la zona de furca? Es la zona de división de las raíces de un mismo diente. La raíz mesial, la raíz distal, esta es la zona de furca. Hay lesiones de furca 1, lesiones de furca 2, lesiones de furca 3, ¿ve? ¿Se dan cuenta? ¿Qué más estamos viendo aquí? Estamos viendo la tronera gingival. La superficie del tejido duro de un diente con el otro tejido duro del otro diente, más la cresta alveolar, más la faceta de contacto, aquí estamos viendo una faceta de contacto, va a formar la papila, pero va a formar el espacio correspondiente a la tronera gingival, donde posiblemente vamos a encontrar en este sector a la papila interdental. En cambio, en la parte de aquí también tenemos lo mismo, pero tenemos una faceta de contacto y hacia arriba tenemos un área libre, ¿no? Donde va a estar el cúspide de un diente antagonista, por eso se dice tronera oclusal, ¿ves? Tronera oclusal. Y esta imagen radiolúcida difusa que estamos viendo aquí, porque es ligeramente oscura, es compatible con la fosa submandibular, ¿no? Con la fosa submandibular. Y además, aquí ustedes pueden ver que, vean estas dos raíces, vemos una raíz mesial, dilacerada, desde tercio. Para eso siempre anatomía. Por ejemplo, a la raíz yo le digo por tercios, ¿no? Esto yo digo tercio cervical radicular, tercio medio radicular y tercio apical radicular. Entonces, ¿qué es lo que digo aquí? El tercio cervical radicular está en condición aparentemente normal y existe una dilaceración del tercio medio radicular y una dilaceración totalmente evidente en el tercio apical radicular de este diente, ¿ve? Entonces, para eso sirve, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí puedo ver claramente? Lo que puedo ver claramente aquí es el tejido de la dentina, ¿ve? Imagen radiopaca compatible con el tejido de la dentina, ¿ve? Imagen radiopaca más intensa compatible con el tejido del esmalte. Pero aquí yo estoy viendo una imagen radiopaca totalmente intensa, compatible con material de obturación, ¿ve? Estoy indicando compatible. Ahora, ¿qué material de obturación? No sé, porque estas son imágenes, pero sí puedo indicar, en cierta manera, a cierto grado, ¿qué es, no? Imagen radiopaca intensa, compatible con material de obturación. Esto también es una imagen radiopaca, ¿no? Compatible con el tejido del esmalte. Y esta es una imagen radiopaca compatible con el tejido de la dentina. Esta es una imagen radiolúcida compatible con la cámara pulpar, que contiene tejido pulpar. ¿Ve? Entonces, por eso es importante tener esos conocimientos previos, ¿no? Ahora, se supone que usted ya sabe la inervación, ¿no? ¿Se recuerdan de la inervación? ¿No? La primera premolar superior, la segunda premolar superior y la raíz mesiovestibular está inervada por nervio dentario medio, ¿ve?
la raíz mesiovestibular, la raíz distovestibular, la raíz palatina de la segunda molar, más la raíz palatina y la raíz distovestibular de la primera molar, están siendo innervadas por el nervio dentario posterior. Mientras que la raíz mesiovestibular de la primera molar permanente, la raíz mesiovestibular de la primera molar permanente, más las raíces de estos dos dientes de aquí, están siendo innervadas por el nervio dentario medio. Entonces, estamos recordando que una molar superior tiene 3 raíces: raíz mesiovestibular, distovestibular y raíz palatina, ¿ve? Y aquí existen más detalles anatómicos, ¿ves? Ahí vemos lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? La línea radiopaca compatible con el piso sinusal y hasta está tabicada. Y vemos una imagen radiopaca más acentuada en forma de U, compatible con la huella o con la imagen del hueso malar, ¿ves? Importante todo ese detalle. ¿Ve? Y sobre todo se nota aquí la zona de las cúspides. Bastante cuidado con la primera premolar. Miren, usted puede sacar una misma conclusión. Si este es el piso sinusal, fíjese qué piezas dentarias tienen relación casi más directa con el seno maxilar. La segunda premolar, la primera y la segunda molar, ¿ve? Superior. En cambio, la primera molar, algo. Pero esto no quiere decir que me esté invadiendo el seno maxilar, está en una relación directa de visualización, de imagen, que está en relación con el piso sinusal. Pero eso realmente, aquí posiblemente el piso de ese sector está elevado, porque el seno maxilar no es un espacio cubierto por su cortical, sino que tiene la membrana sinusal, un tejido blando que rodea toda la parte sinusal. Es como si fuese un huevo, ¿no? Cuando usted tiene un huevo, ¿no? Sancochan un huevo, quitan la cáscara y debajo de la cáscara todavía existe una pequeña capita, una membrana, ¿sí o no? Ese es igualito, o sea, al seno maxilar, esa es la membrana sinusal, ¿no? Que también tiene esa característica, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ese es uno de los detalles importantes. A ver, un ratito. Ok, ya. En esta imagen, atento con esta imagen, atento por favor. En esta imagen tenemos, ya para ir terminando, con respecto a esta práctica, por eso lo tienen que ver, esta práctica. A ver, un momento, por favor. Ok, ya. En esta imagen, un ratito, ya. Ya. Aquí estamos viendo un corte transversal a nivel del seno maxilar. Vamos a describir desde abajo hacia arriba. Atento. Ahí tenemos el cuerpo mandibular. Aquí tenemos la rama ascendente de la mandíbula. Ahí tenemos el cóndilo de la mandíbula, la escotaura sigmoidea y la apófisis coronoides. Por favor, para el examen final de práctica, ya no se le va a preguntar qué es y qué es. Van a tener que interpretar la pregunta. Por ejemplo, ¿qué tipo de articulación me conforma el sector señalado? La respuesta sería articulación de artrosis bicondilia. ¿Ve? ¿Qué elemento anatómico pasa por el sector señalado y rama de quién es? La respuesta sería arteria maceterina, rama de la arteria maxilar interna. Y el nervio maceterino, rama del templo maceterino, rama del quinto 3. ¿Ve? ¿Qué función tiene específicamente el músculo que se inserta en el lugar señalado? La respuesta no sería el músculo maceter, porque no estoy preguntando eso, estoy preguntando la función de ese músculo. La función del músculo señalado en el sector es elevador, porque en ese sector se inserta el músculo macetero, que tiene una función elevadora. ¿Se da cuenta? Igualmente van a hacer las preguntas, o sea, las preguntas van a ser más interpretativas en algunos casos, en algunos grupos. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces aquí tenemos el cuerpo mandibular, ahí tenemos la línea oblicua externa, ahí tenemos el canal el retromolar, que es el vía de pasaje de la vía vestibular a la zona lingual, ¿sí? Y aquí tenemos parte del hueso maxilar, ahí vemos la espina nasal anterior, que es la proyección más anterior de la apófisis palatina maxilar, y lo que vemos aquí es la superficie nasal
del hueso maxilar y del hueso palatino. Porque esta es la superficie nasal, hueso maxilar, hueso palatino. Ahí tenemos la apófisis palatina y maxilar, pero viene de superficie de la región nasal. Estamos viendo la lámina horizontal del hueso palatino de una superficie de la región nasal, porque aquí se encuentra la región nasal, ¿sí o no? En este sector se encuentra la región nasal. A eso es lo que nosotros nos referimos en ese caso. A ver, si nosotros vemos esta imagen de aquí, ahorita estamos viendo el piso nasal acá, pero viendo por el lado nasal. Estamos viendo parte del maxilar por el piso de la región nasal, por este sector, ¿no? A eso es lo que nosotros, nos referimos, ¿no? Entonces, ese sector, en ese sector, entonces nosotros decimos lo siguiente. Entonces, aquí nosotros tenemos la apófisis palatina del maxilar, pero de la región nasal. Aquí tenemos la lámina horizontal del hueso palatino, pero vista desde la región nasal. ¿Ok? Vemos la espina nasal posterior y fíjese, en el medio tenemos la cresta nasal. Este vendría a ser la famosa cresta nasal. La cresta nasal de la apófisis palatina y maxilar, la cresta nasal de la lámina horizontal del hueso palatino, ¿ve? La cresta, esto vendría a ser la cresta nasal, ¿ve? La cresta nasal. ¿Qué vemos aquí? El piso sinusal, ¿ve? Aquí estamos viendo el piso del seno. Este es el seno maxilar. Lo que estamos viendo es el piso sinusal del seno maxilar. Hacia adelante se relaciona con la superficie facial del hueso maxilar. Hacia adentro se relaciona con la pared nasal de la fosa nasal. Hacia atrás se relaciona con la tuberosidad maxilar o con la fosa pterigomaxilar o con la tuberosidad maxilar. Hacia el lado lateral se relaciona con la articulación del hueso malar. Hacia abajo se relaciona con la cavidad bucal, ¿ve? Entonces, aquí nosotros tenemos esta estructura vendría a ser la apófisis pterygoidea, el piso sinusal, la porción articular donde se articula con el hueso malar, esta parte de la cresta cigomato-alveolar, esta es la pared facial del hueso maxilar, la pared posterior del seno maxilar que se relaciona con la tuberosidad maxilar o con la fosa pterigomaxilar, la pared nasal o la pared interna o nasal que se relaciona con la fosa nasal. Vemos la espina nasal posterior, la espina nasal posterior que pertenece a la lámina horizontal del hueso palatino. Vemos la cresta nasal, vemos aquí la cresta nasal del hueso palatino, vemos aquí la cresta nasal de la apófisis palatina del maxilar, vemos el piso sinusal y todos los detalles anatómicos del hueso maxilar que hemos hablado. Vemos las piezas dentarias, ¿no? Ya sabemos la inervación, ya sabemos la irrigación de estas piezas dentarias, tanto superior como inferior, ¿ve? Aquí vemos una molar inferior con sus dos raíces, ¿ve? La raíz mesial y la raíz distal. Ahí tenemos parte de su tabique interradicular, ¿ve? Y el huesito que está rodeado aquí, ese cambio de color de huesito que cambia aquí, hay un cambio de color de huesito, no sé si pueden ver acá. Esta es la cresta alveolar vestibular, ¿no? La cresta alveolar vestibular. Esta de aquí vendría a ser la cresta alveolar interproximal, ¿ve? Esta es una tronera gingival, ¿ve? ¿Ya? Entonces, ese detalle es importante a considerar, ¿no? Esto es lo que corresponde a la fosa mirtiforme. Esto es lo que corresponde a la fosa canina. ¿Se recuerdan? La fosa canina. ¿Se recuerda que en un momento yo le dije que en la fosa canina se realiza la antrotomía para ingresar al seno maxilar? Y fíjese que esta pequeña porción ósea que vemos acá pertenece a la fosa canina. Por eso que la antrotomía se realiza en esta fosa canina para ingresar al seno maxilar, ¿ve? Al seno maxilar, ¿ve? ¿Ya? Este es el área de la tuberosidad maxilar, ¿ve? Este es el área, este es la apófisis pterigoides, la pared posterior del área de la tuberosidad maxilar. Ahí está la cresta nasal de la lámina horizontal hueso palatino, la cresta nasal de la apófisis palatina de maxilar y la pared del seno maxilar. La pared nasal, la pared lateral que está en relación con el hueso malar, la pared anterior o facial que está en relación con la superficie facial del hueso maxilar, el área de la tuberosidad maxilar, ¿ve? Aquí está la apófisis pterigoide, ¿ve? Ahí está la apófisis pterigoide, ¿ve? Está en relación con la tuberosidad maxilar, o también me puede contestar con el área del área de la fosa pterigomaxilar, ¿ve? Y el piso, su propio nombre técnico se llama piso sinusal, ¿ok? Se llama piso sinusal, ¿ok? Ese es un detalle bien importante tener en cuenta, ¿sí? Y en esa área de aquí, atentos todos,
En esta área de aquí, ahí vemos los detalles, ¿ves? Es otra imagen, ¿ves? De disección. Acá, por ejemplo, tenemos el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior es este aquí, que está oculto, ¿ves? Lo que sí suele notarse con bastante claridad es la apófisis palatina maxilar, la lámina oriental del hueso palatino, y se nota la cresta nasal, ¿ves? Ahí notamos la cresta nasal, miren, ahí notamos aquí, la cresta nasal de la apófisis palatina maxilar, y aquí estamos viendo la cresta nasal de la lámina horizontal del hueso palatino. Ahí vemos los músculos del velo del paladar, área del cornete superior, cornete medio y el cornete inferior, que el borde inferior del cornete inferior está oculto por esta cresta nasal, ¿ve? Está oculto por esta cresta nasal, ¿eh? Está oculto por esta cresta nasal. ¿Qué seno paranasal estamos viendo? Ahí tenemos el seno del esfenoides, ahí vemos parte de la silla turca, ahí vemos el seno frontal, ¿ve? Este seno frontal desemboca en la zona del meato medio. Si este es el cornete medio, esta sombra del cornete medio que están viendo acá pertenece al meato medio. Este es el cornete inferior, que no vemos el borde porque está oculto por la cresta nasal. Pero debajo de esto vendría a ser el meato inferior. Pero lo que sí suele verse con bastante notoriedad es el cornete medio y esta pequeña sombra que tenemos que corresponde al meato medio. Ahí desemboca el seno frontal. En esta zona del meato medio desemboca las celdillas semoidales anteriores y medias, desemboca el seno maxilar. En cambio, el seno esfenoidal desemboca a nivel del meato superior, ¿ve? Importante tener en consideración. Y vean este nervio, miren, acá se nota claramente el nervio, este es el nervio nasopalatino o nervio del conducto incisivo, ¿no? Nervio nasopalatino o nervio del conducto incisivo. Ahí tenemos la fibromucosa paladar, ahí tenemos la mucosa velo paladar, los músculos del velo paladar y los órganos de la lengua, ¿no? Y el órgano de la lengua, ¿no? Y otros detalles anatómicos importantes considerar. ¿Ok? Termino realizando este detalle. Atento aquí se nota claramente en esta imagen. Atentos, por favor. 5 minutos más. Atentos todos. Aquí lo que estamos viendo son todos los senos paranasales. Vemos el seno frontal, este es el hueso frontal, la superficie orbital del hueso frontal, ahí tenemos el seno frontal. Ahí tenemos el hiato del seno maxilar, ¿ve? ¿Notan? Clarito se nota el hiato del seno maxilar. Y vemos aquí bastantes zonas trabeculadas, ¿ves? ¿Notan? Este huesito acá, bastantes zonas trabeculadas. Esto de aquí viene a ser las celdillas hemoidales anteriores, las celdillas hemoidales medias, las celdillas hemoidales posteriores, y detrás de ello vamos a tener el seno del esfenoides. Acá estamos notando el seno del esfenoides, notamos la silla turca. Este es el seno del esfenoides, y aquí tenemos el hiato o la abertura del seno maxilar, la abertura del seno maxilar. Seno frontal, celdillas etmoidales, seno maxilar y seno esfenoidal. ¿Ve? Y aquí este huesito que estamos viendo acá, aquí vemos dos huesos específicos. ¿Ah? Aquí vemos la lámina vertical del hueso palatino con sus crestas turbinales. ¿Ve? La lámina vertical del hueso palatino, esta es una cresta turbinal. Este es el apófisis pterigoides. Este es el apófisis pterigoides. Este aquí viene a ser la apófisis palatina y maxilar, la lámina horizontal del hueso palatino, ¿ve? Y esta parte del conducto lácrimo nasal, ¿ve? Entonces acá se nota todos los senos paranasales. Repito nuevamente, vemos aquí el seno frontal, las celdillas hemoidales, el anterior, medio y posterior, el seno esfenoidal y el seno maxilar. Y aquí vemos esta pequeña porción de aquí, este es el agujero esfenopalatino, este es el agujero esfenopalatino. Y aquí lo que estamos viendo es la lámina vertical del hueso palatino, sus crestas turbinales, y aquí vemos el apófisis pterigoides, ¿ves? El apófisis pterigoides, esta es la apófisis palatina del maxilar, la apófisis palatina del maxilar, ¿ves? ¿Sí? Aquí vemos a ver, vamos a ver esta imagen, un momentito para que puedan, para ir terminando, y es bien importante esta imagen que vamos a ver. Atento, por favor. Atento que con los grupos vamos a ver varias imágenes. Aquí, atentos. Un ratito. Ya, atentos. 5 minutos estamos terminando. Atento, por favor. Aquí estamos viendo el seno maxilar. Se ha eliminado quirúrgicamente, se ha eliminado la superficie facial del seno maxilar, para ver el seno maxilar como tal, ¿ve? Ahí vemos el seno maxilar.
Miren, por favor, cómo los ápices radiculares de esta molar superior están en relación con esta laminita. Miren, el hueso maxilar realmente es un hueso hueco, miren. Es un hueso hueco. El seno maxilar es grande. ¿No le mencioné en ese momento que fácilmente esta pieza dentaria se puede introducir dentro del seno maxilar? Y a veces hay procesos traumáticos durante la exoncia que desaparece una pieza dentaria, sobre todo la segunda premolar, que se puede introducir dentro del seno maxilar. Lo único que quiero que vean ustedes es esta imagen. Miren el tercio apical de la raíz mesiovestibular. Miren el tercio apical de la raíz distovestibular, porque la raíz palatina lo vemos aquí. El ápice radicular de la raíz palatina está levantando el piso sinusal, la lámina cortical del piso sinusal, lo está levantando aquí. Aquí está la otra raíz palatina de este diente y la raíz palatina de este diente. Esto quiere decir, imagínense, lo único que me está separando los tercios apicales de estas piezas dentarias solamente es una pequeña laminilla. Hay pequeña porción de tejido óseo esponjoso, mínima, pequeña porción. Entonces, imagínense que ustedes extraen, hacen una eliminación quirúrgica de esta pieza dentaria, extraen y dejan una abertura, un hueco acá, vamos a suponer, para que me puedan entender, un hueco. ¿Sabe lo que se ha producido? Una comunicación buco-sinusal. Se está comunicando la cavidad bucal con la mucosa sinusal. Y la mucosa bucal tiene un epitelio totalmente diferente al epitelio de la zona sinusal. El epitelio de la zona sinusal es un epitelio respiratorio, ciliado respiratorio. En cambio, el epitelio de la mucosa bucal es epitelio no escamoso y estratificado. Son dos tipos de diferentes tipos de tejido. Que parte del epitelio bucal va a invaginarse y va a transformar. Este epitelio bucal se va a transformar. Perdón, este epitelio sinusal se va a transformar en otro tipo de epitelio que no es. De ahí se produce la famosa sinusitis. Esta imagen solamente para que ustedes se pongan a pensar. Una molar superior tiene tres raíces. Una raíz mesiovestibular, una raíz distovestibular y una raíz palatina que está por dentro. ¿Qué parte de la raíz palatina estamos viendo? Estamos viendo la proyección del ápice radicular de la raíz palatina sobre el piso sinusal. Imagínense, una endodoncia, más leche, una endodoncia solamente son milímetros. Lo que nosotros manejamos solamente en una endodoncia solamente son milímetros. Entonces, imagínense que la endodoncia, 1, 2, 3 milímetros, perforamos el piso sinusal, entramos dentro del seno maxilar y producimos, con el tiempo vamos a producir un proceso patológico, una enfermedad de la zona sinusal, un cambio de epitelio, una serie de alteraciones. Entonces, por eso es que es importante tener en consideración ese detalle. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el seno maxilar es grande, evidente. Adelante se relaciona con la superficie facial del hueso maxilar. Hacia atrás se relaciona con el área de la tuberosidad maxilar y con la fosa pterigo-maxilar. Hacia el lado lateral se relaciona con el hueso malar. Hacia la parte adentro se relaciona específicamente con la pared nasal de la región nasal. ¿Ve? Hacia abajo se relaciona con la cavidad nasal. El piso sinusal se relaciona con la cavidad bucal. El piso sinusal se relaciona con la cavidad bucal. Y ahí está la evidencia de esa huella, de esa zona radicular. ¿Ve? Entonces, es importante tener en consideración esta imagen, ¿no? Lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Y para ir terminando, ahí tenemos un corte, ¿ve? Aquí tenemos un corte transversal a nivel de la zona del cráneo, un corte transversal a nivel seno maxilar. Igualmente, ahí vemos el seno maxilar, ahí vemos el agujero magno. Estas son las mismas porciones óseas, ¿ve? Esta parte del hueso, este es un tipo de fractura realizada a propósito, eso se llama fractura de clase tipo Lefort 1, por decirlo así, la imagen que corresponde. Ahí vemos, por ejemplo, esta estructura corresponde aquí, ¿no? Esta estructura corresponde aquí. Ahí vemos el seno maxilar. Miren, el seno maxilar es grande, amplio, ¿ve? Es un espacio grande, largo, evidente. Esta es la región nasal, este es el seno maxilar. Adelante, se relaciona con la superficie facial del hueso maxilar. Hacia el lado lateral se relaciona con el hueso malar. Hacia el lado atrás se relaciona con la tuberosidad maxilar o con la fosa pterigo-maxilar. Hacia adentro se relaciona con la pared nasal, en relación con la fosa nasal. Hacia arriba está en relación con el techo de órbita, con el piso de órbita. Hacia arriba está en relación con el piso de órbita. Hacia abajo, ahí está. Aquí vemos, esto es lo mismo que estamos viendo aquí, hacia abajo. Ahí vemos el piso sinusal. Y miren estas pequeñas aberturas, pequeñas cúpulas que me están formando el piso sinusal. Cúpulas que han sido dejadas específicamente por las huellas de los ápices radiculares de las molares, esas pequeñas cúpulas, sobre todo de la raíz palatina. Ahí tenemos una cúpula, aquí vemos otra cúpula y vemos ciertas perforaciones, ¿ve?
hacia adelante con la superficie facial del hueso maxilar, hacia atrás con el área de la tuberosidad maxilar y la fosa térico-maxilar, hacia el costado con el hueso malar, hacia adentro, miren esta pared con la fosa nasal. Ahí vemos la apófisis palatina maxilar, pero vista desde el punto de vista nasal. La lámina horizontal del hueso palatino, vista desde el punto de vista nasal. Vemos la cresta nasal de la apófisis palatina maxilar. Vemos la cresta nasal de la lámina horizontal del hueso palatino. Miren la espina nasal anterior, que pertenece a la apófisis palatina maxilar. Miren a la espina nasal posterior, que pertenece a la lámina horizontal del hueso palatino. Y miren, por la fosa nasal vemos los conductos palatinos anteriores, que van a formar el agujero palatino anterior, ¿ve? Los conductos palatinos posteriores de un lado y del otro lado, que al juntarse me van a formar principalmente el agujero palatino anterior, ¿ve? Mientras que por este lado de la cavidad bucal vemos la sutura intermaxilar, aquí vemos la cresta nasal. Si aquí vemos la sutura intermaxilar, aquí vemos la cresta nasal del hueso palatino. ¿Ok? Entonces, miren, la superficie bucal de la apófisis palatina maxilar es rugosa. En cambio, la superficie nasal de ese mismo apófisis palatina maxilar, la superficie nasal, es totalmente lisa. ¿Ve? Y vemos aquí las cavidades alveolares. Miren, la cavidad alveolar de un incisivo, la cavidad alveolar de otro incisivo, la cavidad alveolar de un canino. Y miren, la cavidad alveolar de una primera premolar y la cavidad alveolar de la segunda premolar. ¿Ve? Yo sé que la cavidad alveolar de esta primera premolar, en la parte más apical de esta cavidad alveolar, vamos a encontrar la huella de dos raíces. O sea, la cavidad alveolar de la raíz vestibular y la cavidad alveolar de la raíz palatina de este mismo diente. Recuerden que la primera premolar superior va a tener dos raíces en su tercio apical radicular, la raíz vestibular y la raíz palatina. En cambio, la cavidad alveolar de la segunda premolar es uniradicular. Y miren aquí, la cavidad alveolar de la primera molar, la cavidad alveolar de la raíz mesiovestibular, la cavidad alveolar de la raíz distovestibular, la cavidad alveolar de la raíz palatina, la cavidad alveolar del incisivo central, la cavidad alveolar del incisivo lateral, la cavidad alveolar del canino. Recuerden que el canino es uno de los dientes más grandes y largos de la cavidad bucal. La cavidad alveolar de la primera premolar y segunda premolar. Pero quiero que se fije un detalle. Miren la proyección de la cavidad alveolar. Este es más circular, ligeramente más oval y totalmente oval. Amplio en el sentido vestíbulo palatino, ¿ve? Amplio. Significa que la dirección de las raíces cambia, la forma de las raíces cambia. Y miren, ahí están las huellas alveolares de la raíz mesiovestibular, de la raíz distovestibular y de la raíz palatina. Las cavidades alveolares de cada una de las raíces, ¿ve? ¿Se da cuenta? Ahí tenemos entonces el gancho del apófisis pterygoides, ahí tenemos el apófisis pterygoides. Ya, señores, entonces, por ahora hemos terminado la clase correspondiente a la práctica indicada. Por favor, es importante que miren todos los videos de todos los grupos porque vamos a hablar otra cosa, del mismo detalle anatómico, pero vamos a hablar ciertos pequeños detalles específicos en relación al tema planteado. Ya, señores, entonces ya estamos fuera de la hora. Hasta aquí nomás la clase. Vamos a dejar de grabar. A ver, perdón. Vamos a dejar de grabar. ¿Ok? Ok, la clase.